Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Alimentos en Evolución. Soy el doctor Paco Blancas, doctor en Ciencias en Alimentos, y el día de hoy vamos a sumergirnos en una cazuela llena de historia, controversia y sobre todo mucha ciencia. Vamos a hablar de la capirotada. Si eres mexicano, sabes que este postre es el protagonista indiscutible de la Cuaresma, pero también sabes que es un plato que genera debates intensos. ¿Lleva queso? ¿Lleva jitomate? ¿Por qué sabe tan diferente en el norte que en el sur? Para muchos es una mezcla caótica, pero para un científico en alimentos, la capirotada es una obra maestra de la ingeniería de texturas. Hoy no solo vamos a ver cómo se prepara, vamos a viajar al pasado para entender por qué antes llevaba carne y vamos a entrar al laboratorio para entender procesos como la retrogradación, la ósmosis y el poder del umami. Si creías que la capirotada era solo pan con azúcar, párate porque hoy vamos a alimentar tu evolución con datos que te van a dejar con la boca abierta. Comenzamos. Muy bien, para este primer bloque vamos a hacer un viaje en el tiempo. Vamos a empezar con un dato que siempre vuela a la cabeza. La capirotada no nació como postre. Su nombre viene de capirote, ese gorro puntiagudo que usaban los penitentes, pero su origen es mucho más antiguo y salado. Imaginen la España del siglo XV. No existía el refrigerador, evidentemente. El pan se ponía duro a los 2 días. La gente no tiraba nada. Así nació la sopa de capirotada. Era un plato de guerra y de campo. Llevaba capas de pan viejo, pero se bañaba con caldo de carne concentrado. Se le ponía lomo de cerdo, piezas de pollo y sí, como ya se imaginarán, mucho queso. Era una comida densa, pensada para dar energía a los soldados. Pero, ¿cómo llegó a ser el postre que conocemos hoy en día? Cuando llega a la Nueva España, ocurre un sincretismo fascinante. Los evangelizadores la adoptaron para la Cuaresma, que es esta época de vigilia donde no se come carne, que recién iniciamos la semana pasada con el miércoles de ceniza, y en el cual cada viernes básicamente no se come carne. ¿Qué pasó? Lo adoptaron los evangelizadores para precisamente este periodo de Cuaresma, y entonces sustituyeron el caldo de carne por el jarabe de piloncillo. Pero ojo, la estructura se mantuvo. Por eso, a diferencia de un pudín europeo, que es suave, la capirotada mexicana busca mantener el carácter del pan. En la época colonial, cada ingrediente tomó un significado religioso. El pan es el cuerpo de Cristo, el jarabe es la sangre, la canela es la cruz y los clavos de olor, bueno, pues ya se imaginarán, su nombre lo dice todo. Pero científicamente, lo que hicieron fue cambiar una matriz de grasa animal por una matriz de carbohidratos complejos y azúcares y minerales. Esto nos lleva a hablar de la ciencia del pan y por qué en este caso en particular el pan de ayer es mejor. Hablemos de la base. Si intentas hacer capirotada con un bolillo recién salido del horno, vas a fracasar, te lo anticipo. Vas a terminar con un atole de pan. Pero, ¿por qué necesitamos pan viejo o deshidratado? Aquí entra mi concepto favorito, la retrogradación del almidón. Cuando el pan se hornea, el almidón se gelatiniza, se vuelve suave. Pero en cuanto sale del horno, empieza a enfriarse y a perder agua. Las moléculas de amilosa empiezan a reordenarse, cristalizarse de nuevo y el pan se pone rígido. Básicamente en eso consiste la retrogradación del almidón. Muy básicamente. Para el caso de la capirotada, esta rigidez es nuestra columna vertebral. El pan duro es como un edificio con las ventanas abiertas. Al tostarlo, además, provocamos la reacción de Maillard. Eso ya hemos hablado un poco de estas reacciones en la temporada anterior. Vayan a escuchar los capítulos por si no lo han hecho. Esto no solo nos da ese color dorado y sabor tostado, sino que crea microporos en la matriz. Típicamente lo que estamos preparando es una matriz polimérica porosa. Necesitamos que el pan sea lo suficientemente fuerte para que cuando lo bañemos con el jarabe caliente no se colapse. Y el pan viejo absorbe el jarabe por capilaridad. El jarabe entra en los poros, pero la pared del pan, o sea, esa corteza tostadita que quedó, se va a mantener firme. Es pura física de materiales aplicada a la cocina. Súper interesante, ¿no creen? Pero ahora viene el gran secreto, ese jarabe. Y pasaremos al alma de este platillo, que es el jarabe de piloncillo. Y aquí viene la gran controversia. El jitomate y la cebolla, así como lo oyen. ¿Un postre con jitomate y cebolla?
Muchos dirán, pues qué asco, como para qué un jitomate en un postre. Pero vamos a entrar y a entender y escuchar la explicación científica, ¿sale? El jitomate resulta ser una de las fuentes naturales más importantes y más ricas en glutamato. ¿Pero qué es el glutamato? El glutamato es el responsable del sabor umami, o el famoso denominado quinto sabor. Cuando sus mamás, sus abuelas o ustedes van a preparar capirotada y ponen a hervir el piloncillo con canela, clavo, jitomate y cebolla, no están haciendo una sopa. Bueno, todo parecería indicar que sí, pero no están haciendo propiamente una sopa. Lo que están creando es una solución osmótica compleja. El umami del jitomate no hace que sepa a verdura, ¿vale? Lo que hace es potenciar las notas dulces y especiadas que va a tener este jarabe. Eso es lo que vamos a lograr con la incorporación del jitomate. Básicamente funciona como un ecualizador de sabores. Hace que el jarabe no sea solo azúcar, sino que tenga cuerpo y profundidad. Luego viene la ósmosis. El jarabe es una solución súper saturada, tiene mucho azúcar en poquita agua, de ahí su consistencia, ¿no? Y que sepa muy dulce. El pan está seco, por lo tanto, por naturaleza, el agua quiere ir hacia donde no hay agua, pero como el jarabe es denso, ocurre una transferencia de masa donde el pan se rehidrata, pero se queda impregnado de los minerales del piloncillo. Por eso, cuando muerdes la capirotada, ¿qué pasa? Resulta que sientes que el pan explota en sabor, pero sigue teniendo textura. Esto nos lleva a lo que denomino como la tríada sensorial. Para terminar la arquitectura del plato, tenemos los complementos, que pueden ser queso, cacahuates, nueces, pasas y a veces coco o plátano. Pero, ¿por qué queso? ¿Por qué queso? Científicamente, el cerebro ama la combinación de grasa más azúcar más sal. Interesante, ¿no? El queso aporta la grasa que el pan no tiene y la salinidad que va a activar las papilas gustativas para que el dulce no nos empalague. Es un modificador sensorial, lo podríamos llamar así. Por su parte, cuando agregamos frutos secos, estos van a aportar texturas mecánicas. El cerebro necesita el crujido, pero además, desde la ciencia de alimentos, los cacahuates y nueces aportan lípidos que ayudan a que el índice glucémico de la capirotada no suba tan rápido. La grasa alenta la absorción de los azúcares del piloncillo en tu sangre. Y no olvidemos las especias, la canela y el clavo, que básicamente estas tienen compuestos fenólicos. Estos son antioxidantes potentes, que en la antigüedad ayudaban a que el postre no se fermentara tan rápido. A temperatura ambiente, evidentemente. Recordemos que ya lo mencionamos que pues no teníamos refrigeradores ni ningún sistema de conservación por frío. Estos, tanto la canela como el clavo que tienen o aportan estos compuestos fenólicos, eran los conservadores naturales que colocaban nuestras abuelas. Esto es súper interesante, la preparación de este tipo de platillos. Ustedes podrían y sería muy interesante que pregunten a sus mamás, a sus abuelas, a sus tías, cómo es que lo preparan. Yo he escuchado algunas anécdotas o algunas por ahí recetas de familiares cercanos donde incluso también mencionan que se le adiciona o se le agregan tortillas frías. Esto al colocado alrededor de la cazuela, precisamente para evitar que se pegue la capirotada, tiene sentido y tiene su razón de ser. Al no estar en contacto directo con la fuente de calor, lo que hacemos es como si fuera una especie de protección para el pan y evitamos que se reseque del todo. Es interesante. No sé si en sus casas lo hagan así o no. Sería interesante conocer cuáles son las diferentes maneras de preparar capirotada que tienen en sus casas. En conclusión, para ir cerrando el episodio del día de hoy, la capirotada es mucho más que un postre de Cuaresma. Es un mapa de nuestra historia, desde la España medieval hasta las cocinas de cada uno de nosotros. Es un ejemplo de cómo la ciencia de la retrogradación, la ósmosis y el umami trabajan juntos para darnos un placer sensorial único. La próxima vez que te sirvan un plato de capirotada, observa las capas, piensa en el pan como una esponja técnica, en el piloncillo como una solución química perfecta y en el queso como el toque final del equilibrio. También hay que decir una cosa, no me quiero despedir de este episodio sin mencionar un par de cositas al respecto de no podemos dejar de ver
que este es un platillo muy denso y muy calórico. Esa es una realidad. Tenemos la incorporación de pan que nos da carbohidratos. Si bien es cierto que estos carbohidratos o este almidón está retrogradado, no es la misma carga glucémica que podría tener el pan fresco, pero aún así seguimos teniendo una carga glucémica importante. Y eso sin mencionar el jarabe, que básicamente es azúcar en forma del piloncillo. Entonces, una cosa que sí me gustaría dejar muy clara es que hay que disfrutar este platillo, sobre todo ahora que es muy de estas épocas, muy tradicional en muchas de las familias mexicanas, que se consuma o se prepare los días viernes de Cuaresma durante todas estas próximas semanas. Consúmanlo, disfrútenlo, no tengamos miedo de hacerlo, evidentemente, pero sí es importante que lo hagamos con responsabilidad. Hemos hablado mucho de ser consumidores responsables e informados. Y si bien es cierto que tiene características interesantes desde el punto de vista nutricional o potencialmente antioxidante por la incorporación del clavo y la canela, pues sigue siendo un platillo o un postre muy calórico. Por lo tanto, consuman con moderación, consuman un poquito de este postre los viernes nada más, no se aboracen por ahí a querer consumir de más, porque estarían aumentando considerablemente su consumo calórico. ¿Vale? Eso es algo que quería decir antes de despedirme, porque si no, sería que todo es muy bonito, que la realidad es que sí, este platillo es más herencia, esencia, cultura, y es parte de la cocina y de las tradiciones de nuestras familias en México, pero como les digo, hay que consumirlo con moderación, ¿vale? Pero bueno, gracias por acompañarme en este episodio, que nuevamente es un episodio un tanto corto. Vamos a ir presentando una serie de episodios cortos como este, donde vamos a hablar de platillos emblemáticos o de alimentos o preparaciones muy especiales o emblemáticas de nuestro país, los cuales van a ser un poquito más cortos que los episodios normales que hemos venido presentando en la temporada anterior, pero como les decía, también por ahí ya tenemos preparada una serie de invitados que estarán al pendiente, van a ser muy interesantes para los próximos episodios, ¿vale? Pues bueno, gracias por acompañarme en este episodio de Alimentos en Evolución. Si les gustó descubrir la ingeniería detrás de este postre, compártanlo con sus familias en la próxima comida y cuéntenme, ¿tú eres de los que le pone jitomate o te da miedo probarlo? Dime la verdad, o sea, el chiste es platicar un poquito y conversar sobre esto. Recuerden que nos pueden seguir en nuestro Facebook, nos encuentran como Alimentos en Evolución, y escuchar este y todos los episodios del podcast en Spotify, Apple Podcast y en YouTube. Y también síganos en TikTok, donde subimos información sobre todo lo relacionado con las ciencias de alimentos. Los espero en nuestro próximo episodio, donde seguiremos desenterrando los secretos de lo que comemos, siempre con una mirada desde la ciencia de los alimentos. Hasta la próxima.